yo siempre tengo este método de preguntar que viene mucho de la salud basada en la evidencia, ¿cierto? De la medicina aplicada y para qué nos sirve lo que estamos estudiando, que es como una interrogante que siempre me enseñaron mis profesores en la U de Concepción, de que uno tenía que meter en el cerebro cosas que iba a ocupar en algún momento y no cosas que nunca va a ocupar, ¿ya? Entonces siempre las preguntas son como así, son el modelo de preguntas de un libro que se llama 1500 USML, preguntas de fisiología, ¿ya? Y yo las tomo y las voy cambiando, cambio algunas cosas, las simplifico, ¿sí? Pero casi todas son de ahí, son de TM, una editorial que tiene como unos libros de preguntas de todas las asignaturas. Entonces cuando hacía biología celular yo preguntaba así, pues, pero me decían, en el núcleo me decían, mande 15 preguntas, ya yo mandaba mis 15 preguntas, y los del núcleo hacían sus 15 preguntas, y después cuando armaban la prueba yo no veía ni una pregunta mía, y eran puras preguntas así como, ¿el retículo endoplásmico sirve para? Y eso en todas estas cosas que alguna vez yo he hecho en docencia y en formación, eso se te olvida así. ¿Y cómo te das cuenta? Claro, porque es de memoria. Entonces, eso se te olvida en 2 segundos. Pero si uno aplica, comprende, razona e internaliza el conocimiento, ese conocimiento no se olvida nunca. Se te puede escapar un rato, lo podéis tener poco fresco en algún momento. Así como, por ejemplo, cuando a veces hemos discutido con ustedes mismos, el núcleo geniculado lateral o medial, uno empieza como que se confunde un poquito. Pero uno sabe que el oído y la visión son del núcleo geniculado, del tálamo. ¿Ya? Pero entonces el concepto formativo de esto es la aplicación del conocimiento, el entender, el principio básico de esto es entender por qué estoy aprendiendo esto y para qué me sirve lo que estoy aprendiendo. Y en eso nos fundamentamos siempre cuando yo les enseño. Es como que traspaso lo que me enseñaron mis maestros a ustedes. Mi profe en Conce me decía, ya vamos a aprender potencial de acción. Y yo le decía, ya, pues. Y yo era su único alumno. Entonces me decía, ya, necesitamos una rata. Y necesitamos unos electrodos. Y vamos a poner una pantallita aquí. Y mire, le vamos a poner un estímulo. Y ahí está el potencial de acción. Ya, ¿por qué ocurre? Y ahí empezaba como, pero si tú aprendías haciendo, no se te olvida nunca. Entonces vamos a aprender absorción intestinal. Y veía un epitelio de una rana. Y el epitelio, uno veía cómo pasaban las moléculas de un lado a otro, después hacía un esquema, y todo él haciendo. Presión arterial, con unos aparatos para medir la presión arterial. Ya, anda a correr ahora. Corríamos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca cambiaba y todas esas cosas, ¿cierto? Esos que usan los futbolistas en el chalequito, ¿sí? Que antes eran un poco más antiguos. Entonces uno aprendía las cosas viéndolas. Y eso no se te olvida nunca. Y eso lo van a aprender ustedes cuando vayan a la práctica. Van a ir a la práctica, van a ir a la clínica, al hospital, donde estén, y van a ver una señora, no sé, con hipertensión y que está tomando esto. ¿Y por qué está tomando eso? ¿Y para qué está tomando eso? Y eso no se lo va a ver nunca. ¿Ya? Entonces uno tiene que tratar de aprender y cuesta, si yo sé, al principio cuesta, la primera nota siempre es mala. Pero es el debut, ¿cierto? Entonces, la segunda nota ya tienen más o menos incorporado el método de cómo tienen que estudiar, de cómo tienen que aprender, hemos practicado harto y seguro que les va bien, pues. Yo tengo fe. Entonces, aquí vamos a tratar de mirar esas preguntas. Entonces hice la primera pregunta, hice una abogada de 40, vamos a agrandarla más porque el profe sí que hay algo que a mí, la fisiología me está fallando ya. Veo poco. Uno menos. Ya, dice, una abogada de 42 años presenta un temblor en las manos que es más evidente cuando está despierta e intenta realizar una acción. Ahí está la clave. Temblor de movimiento. Cerebelo. Sin leer el resto, el cerebelo genera un temblor de intención. Cuando tú haces el movimiento, así se llama, temblor de intención. Cuando tú haces el movimiento, si hay temblor, cerebelo. Sin mirar la respuesta. ¿Está la respuesta ahí? Está la respuesta. Después dice,
Lo notó la primera vez hace varios años, pero le preocupa que puede estar empeorando muy lentamente. Un temblor de este tipo es más probable que esté causado por una enfermedad en el cerebelo. Se acabó. ¿Ya? Si hubiese sido el distractor, ¿cuál es el distractor? Este es el distractor. Pero ahí le habría costado iniciar el movimiento. Habría tenido una dificultad de iniciar el movimiento. ¿Ya? Y esa dificultad hubiese desaparecido cuando está ejecutando el movimiento. O sea, a la enfermedad de los núcleos basales les cuesta iniciar el movimiento, pero una vez que ya lo están haciendo, no pasa nada. ¿Ya? Ya, y los otros son mentiras, pues el tálamo no tiene nada que ver aquí el tálamo, ¿cierto? Y la cápsula interna, si hubiese una lesión, no generaría movimiento. Ya, porque esos son ¿Qué es la cápsula interna? Son axones motores descendentes, ¿cierto? Entonces, si están dañados, no baja la información, está cortado el cablecito. Y el sistema nervioso es con cablecito. ¿Sí? ¿Me ha preguntado algo, Caterina? Sí, ¿cómo qué enfermedad puede afectar al cerebelo? ¿Al cerebelo? Al cerebelo, un hematoma, un trauma. ¿Sí? Son enfermedades que son como un coágulo en el cerebelo. ¿Sí? ¿Y eso es por la vía consciente y inconsciente? No, eso está ejecutando una respuesta motora. Pero el cerebelo recibe información consciente e inconsciente. La propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente. La recibe ambas. ¿Ya? ¿Se considera una falla extrapiramidal? Extrapiramidal. Sí, por supuesto. Ya, dice un hombre zurdo. Porque escribe con la mano izquierda. ¿Ya? Dice, 48 años, desarrolla un aumento de la sensibilidad del sonido en el oído izquierdo. ¿Quién regula la intensidad del sonido? El músculo tensor del tímpano, ¿ya? O el músculo estabilizador del estapedio, que es el músculo que estabiliza los huesecillos. Y eso disminuye los decibeles de la intensidad del sonido. Y eso, ¿cierto?, lo controla el nervio facial. Listo, ya encontrado la respuesta. Una resonancia magnética cerebral revela una masa en la fosa posterior. Este síntoma puede desarrollarse en un oído con daño en cuál de los siguientes nervios ipsilateral. ¿Ya? Séptimo. Y el distractor, el octavo, porque uno piensa que el oído es el octavo, ¿cierto? Lo de la fosa posterior, ¿eso se refiere por donde sale el nervio? Claro. La fosa posterior la fosa petrosa posterior. ¿Ya? Ya. ¿Van entendiendo? ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de que diga nervio ipsilateral? ¿O no había? No, sí tiene importancia, porque viaja por el mismo lado. ¿O si fuera contralateral? Sería el lado contrario, pero sigue siendo el facial. Sí. Ya. Una mujer de 43 años acude a la consulta tras muchos años sin visitar a su fisioterapeuta para que le realice un examen físico general. En general parece sana, pero se observa una pupila izquierda normal en respuesta directa e indirecta que reacciona mal cuando se utiliza la luz del bolígrafo, ¿cierto? La instilación de una solución débil de acetilcolina provoca una rápida miosis. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, tiene la respuesta motora, ¿cierto? Porque le pusieron acetilcolina, entonces la vía parasimpática de ese lado está funcional, pero no se activa con el estímulo. Ya, o sea, los receptores parasimpáticos de la pupila, del iris, perdón, están, pero no, ese receptor no tiene el cablecito que conecta, y el cablecito viene del nervio oculomotor, del tercer par del ojo izquierdo. ¿Ya? Ya, en la paciente anterior, ¿qué otra normalidad a la exploración física sería coherente con el diagnóstico? Tosis, ¿qué es tosis? Caída del párpado, ¿eso tiene que ver con el sistema simpático? No es. Agudeza visual disminuida. Dificultad de acomodación visual, eso produce visión borrosa, por lo tanto la agudeza visual va a estar alterada. Y tiene hiporreflexia en las extremidades inferiores, nada que ver.
y marcha táxica menos, ¿cierto? Pero la marcha táxica tiene que ver con el cerebelo. Y la hiporreflexia de las extremidades inferiores, ¿con qué tendría que ver? Con lesión de las motoneuronas inferiores. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviese una enfermedad del nervio ciático, una ciática, ahí sí hay hiporreflexia. Eso es neurona inferior. ¿Ya? Ya. Un hombre de 57 años sufre repentinamente una alteración de la conciencia. Estaba siendo evaluado por un dolor torácico subesternal. Algo le dolió, ¿cierto? El personal de enfermería observó que parecía un poco tembloroso poco después de su llegada a la planta. O sea, cuando llegó estaba medio tembloroso, ¿cierto? Los resultados del laboratorio de examen físico de este paciente se indican en la alternativa. ¿Cuál es el responsable de esta situación? Ya, la presión intracraniana, ¿cómo está? Dormido. ¿Ah? Está elevada, pero no a niveles preocupantes. O sea, no llega a ser hipertensión. ¿Cuándo hipertensión intracraniana? Sobre 20. Sobre 20, ya, listo, está ok entonces. La presión arterial, 104 sistólica y 82 diastólica. ¿Anormal? Normal. ¿Puede ser la presión arterial? Sí, pero cuando baja de 100. Sí, en un hombre de 57 años. Pero está normal. ¿Ya? La glicemia, 45 miligramos por decilitro o por 100. Está con una hipoglicemia. Y muy marcada. ¿Sí? La glicemia es de 70 a 110 y bajo 60 ya empezamos a tener problemas. Tiene 45. De hecho, bajo 50 se produce lo que le pasó a él, que es la pérdida de la conciencia. ¿Ya? Y eso tiene que saber ustedes que el cerebro tiene una alta demanda de glucosa, ¿cierto? Y por supuesto la respuesta correcta está asociada a eso, con una hipoglicemia. ¿Ya? De hecho, cuando ustedes vean el algoritmo de ACV, paciente inconsciente, glicemia sobre 60, pasan para el otro lado, para el algoritmo ACV. Pero si tiene la glicemia bajo 60, es una hipoglicemia, no es una ACV. Está como en dos caminos. ¿Es hipoglicemia? No es, pasan para el de ACV, sí, y ahí ven todos los síntomas del ACV y siguen con el ACV y se pierden en el ACV. ¿Ya? Pero es un factor de descarte. Y la hipercalemia, que tiene hipercalemia, ¿cierto? ¿Eso qué generaría? Todo lo contrario, pues, intranquilo, inquieto, taquicárdico, tembloroso, sudoroso. ¿Sí? Ya, una niña de 10 años con diabetes tipo 1 desarrolla una neuropatía limitada de las neuronas sensoriales con terminaciones nerviosas libres. Esa es la clave. Entonces va a perder el control. ¿Cuál de todas tiene terminales nerviosas libres? ¿No? No, los megareceptores son receptores en ramillete, organizados, con más cápsula, con menos cápsula. Los del tacto fino y las vibraciones son los de Ruffini y Pacini, que son cápsulas, ¿cierto? Pero la temperatura y el dolor son terminales nerviosas libres. Entonces podría decir dolor, y también sería terminales nerviosas libres. ¿Ya? Entonces las pruebas sensoriales cuantitativas revelan umbrales más altos de lo normal para la detección de cuál de los siguientes estímulos: la temperatura. ¿Ya? Sí, siempre, la clave es que están afectadas las terminales nerviosas libres, y eso es. Terminales nerviosas libres, temperatura, dolor, prurito, cosquilleo, ¿sí? Todos esos son estímulos que transmiten las terminales nerviosas libres. Un hombre de 72 años visita a su médico porque le resulta difícil mantener la mano firme cuando pinta. La exploración revela un temblor de reposo y rigidez, núcleos basales. ¿Sí o no? Sí, pues. Los síntomas alivian con una dosis de levodopa, lo que sugiere que se trata de enfermedad de Parkinson. Los signos neurológicos de este paciente se relacionan muy probablemente con una lesión dentro de cuál de los siguientes: el que produce dopamina,
que es la sustancia negra. Si fuese el pálido interno, que sería que es el distractor aquí, ¿qué tendría? Pero si tuviese el pálido interno alterado, ¿qué produce las lesiones del pálido interno? Ahora está inhibiendo el tálamo, así que... Movimientos no controlados, exagerados en reposo. Hiperquinesia se llama, hiperquinesia de reposo. ¿Ya? Que son la coreoatetosis de Huntington. Y eso porque el tálamo no está inhibido. Porque el tálamo no está inhibido, entonces se disparan movimientos espontáneos. ¿Ya? Y ese es el distractor por el globo pálido interno. ¿Cómo sería el caudado con el putamen? ¿Cómo? ¿Por qué no el caudado con el putamen? Digamos, para... Porque no tiene nada que ver, es la pregunta primero. Porque nos están preguntando, ¿cierto?, si estos signos neurológicos del paciente se relacionan con una lesión dentro de las siguientes estructuras, ¿cierto? Sino que él responde cuando le dan levodopa, entonces eso está alterado. ¿Ya? Si no respondiese con la levodopa, quizá. Profe, igual se podría confundir porque eso igual tienen receptores para dopamina, ¿no? Sí, pero responden. Pero responden, entonces lo son. Y el tálamo menos. ¿Y qué tendría que decir para que fueran esos el núcleo caudado y el putamen? Que tiene un temblor de reposo, ¿ya? Puede tener un temblor de reposo para que sea el núcleo caudado y el putamen, ¿ya? Pero no responde a la dopamina, ¿A la levodopa? a la levodopa, que se convierte en dopamina, ¿ya? La sustancia negra, así le dicen anatomía, ¿cierto? La sustancia negra. Yo siempre he dicho sustancia negra. Oye, sonaba negra, pero creo que se cambió mal. Las dos formas, ¿quiénes son los ayudantes? ¿Lo dijo Roy ya? Y yo lo resolví con él, llegamos a acuerdo. Salió humo blanco. Así. ¿Sí? Claro. Ya. Ah, pero sustancia negra, dice, ¿cierto? Negra. Ya. Que yo molesto al profe César, que estudia medicina ahora, que yo aprendí anatomía en latín, entonces lo interrogo en latín. Osa membris y thoracis. Poco. La buena prueba latina. Ya, un hombre de 72 años evaluado por un fisiatra después de un accidente cerebrovascular, se observa que el paciente sufre dismetría, ataxia y temblor de intención cerebral. ¿Ves? Bien. Si hay que hacer el ejercicio. ¿Cuál sería el distractor ahí? El distractor, de nuevo núcleos basales. Las preguntas, para que lo aprendan, las preguntas siempre tienen una respuesta correcta, un distractor y dos falsas. Y todas las pruebas que le hagan, ojalá sean así. ¿Ya? Si no, está mal hecha. ¿Cuál es la que está más corta? No, eso no se puede hacer. Yo odiaba eso. Igual esas que quizás se me escapó alguna de esas, solo una, solo dos, esas tampoco se pueden hacer. ¿Ya? ¿Qué prueba eso me recuerda a eso? Dejen de pelar. Después van a pelar a mí y los conozco. Ya. Entonces, una mujer de 22 años toma un suplemento dietético que contiene efedrina. Como la Catalina que está tomando Red Bull. La activación del sistema simpático por la efedrina provoca taquicardia, palpitaciones y contracción del músculo liso. ¿En cuál de los siguientes casos? ¿Qué contrae? ¿Dónde contrae el músculo liso? En la arteriola. ¿Ya? Porque en toda la otra, bueno, el intestino también, pero no debería decir las arteriolas del intestino. ¿Ya? En los bronquiolos produce relajación. En el útero produce relajación igual. ¿Ya? Y en el intestino disminuye la motilidad. En el PPD dice que el útero. Que ahí sí aparece los alfa 1. En la tabla que aparece en el PPD aparece que hace contracción del músculo liso en el útero. O sea, en alfa 1.
aparece vasoconstricción de vasos sanguíneos y abajo aparece contracción de músculo liso en uréter. Sí, parece que me lo alegaron cuando hice esta prueba en eso, pero no es así. No es así. No, esas tablitas siempre son muy ambiciosas. ¿Ya? Entonces, el útero al final. ¿Ah? Que había una pregunta que hablaba de la hipoxia. ¿Cuál era la que...? Debe salir aquí, pues si yo les regalo las pruebas todos los años. Esa misma. Creo que la Federica es agonista. ¿Cómo? Agonista de la Federica. De los receptores alfa. Está bien. La efedrina, pseudoefedrina. Esa es la que tiene el antigripal para que se contraigan los vasos sanguíneos de su naricita y de su gargantita para que no le molesten las secreciones. ¿Ya? Pseudoefedrina. Entonces en el útero también genera la contracción de músculo liso. Claro, en el útero sí. De hecho, en el útero se usa el clenbuterol, que es un compuesto que es un agonista beta. ¿Ya? Pero receptores alfa, no me acuerdo si hay un paper donde aparece el mapeo de receptores adrenérgicos de las vías urinarias y el órgano reproductivo. Pero no me acuerdo que aparezcan alfa en el útero. Y eso sí no miente, porque un mapeo de receptores lo hacen con inmunistoquímica. O sea, al útero le ponen un químico que reacciona con los receptores. O sea, no miente. ¿Ya? Bueno. Dice que después de estar sentada con una pierna cruzada debajo de la otra durante varias horas mientras trabaja en un documento, una mujer de 52 años fue a ponerse de pie. Entonces les pasa muchas veces a todo el mundo, ¿cierto? Cosas comunes. Se nos durmió la piernita, ¿cierto? Pero no podía caminar con la pierna cruzada y sentía el hormigueo y dolor en ella. ¿Cuál de las siguientes opciones explica la pérdida de la función motora y la sensación de dolor en los nervios periféricos? Ya. Las fibras más mielinizadas son las más sensibles a la hipoxia. ¿Ya? Y las que conducen el dolor son las fibras C. Entonces, están las A alfa, las beta, las A delta, las C. En ese orden. Entonces, las más mielinizadas son las A beta. ¿Ya? Pero son más sensibles a la hipoxia, no a la presión. A la presión serían más sensibles las fibras C. Porque tienen menos, son terminales nerviosas libres. ¿Ya? Entonces, esta es la alternativa correcta. De hecho, cuando la anestesia, las primeras que se duermen son esas y las últimas que se recuperan son esas. Y ahí eso es lo que les decía yo en la clase, que cuando uno sale del dentista siente la cara así, porque las últimas en recuperarse son las alfa, que son las de la propiocepción. Entonces tú pierdes la noción espacial de tu cara en el espacio y sientes la cara así grande. ¿Sí? Pero no está así grande la cara, ¿cierto? Sino que como tiene la propiocepción alterada. ¿Ya? Ya. La mujer de 32 años presenta luego un accidente automotriz en el ojo derecho, caída del párpado y miosis. Tiene un síndrome de Horner, ¿cierto? Por lesión en el cuello, seguramente. Y respecto a esto podemos decir que en el lado derecho perdió la inervación simpática. ¿Ya? Entonces lo que usted está viendo, ¿cierto? Es la caída del párpado, porque el músculo elevador del párpado está inervado por el sistema simpático. Si no, en la noche pasa, ¿cierto? ¿Sí? Yo hago algo súper malo, me río de mi hija cuando voy manejando. Las miro por el vidrio y van así, salen del colegio muertos de sueño, entonces se le caen los ojos. Bueno, para simpático, ¿sí? Hay personas que duermen con los ojos abiertos. Pero es súper raro eso. No sé cómo será eso. No sé, tiene que ver con otra cosa. ¿Ya? Ya. ¿Cuál de las siguientes pares de neurotransmisores produce analgesia espinal? Dolor. ¿Podría ser serotonina? Sí. Pero sustancia P nunca. Podría ser serotonina, pero glutamato nunca. Porque glutamato y sustancia P son favorecedores de la proyección del estímulo nervioso. Entonces, siempre que uno sabe que glutamato y sustancia P facilitan, las sacó todas. Y nos quedó noradrenalina y dinorfina. Las únicas que se liberan a nivel espinal y que producen analgesia. Eso es lo del modulador de sufrimiento. Sí. Yo le mandé a Alejandro Bucasó una pregunta de esto mismo, pero era la alternativa correcta, la serotonina, noradrenalina.
El periférico es 5HT3. 5HT3 y 5HT4. Siempre esos son los periféricos. ¿Ya? 5HT3 y 5HT4. Y los espinales el 5HT1A. Sí, pero no va a preguntar eso. Tengo una pregunta porque vengo de oír una clase en la que usted menciona que los agonistas de alfa 2 producen analgesia ¿Sí? y los agonistas de alfa 2 producen también inhibición de la liberación de noradrenalina. ¿Claro? ¿Cómo es eso posible? Porque esa es su función, pues. Entonces, no tengo un plumón. ¿Tienes un plumón? Lo perdí. Gracias. Gracias. Te pasaste, Miguel. Ya, entonces, mira. El agonista alfa 2 es presináptico. Y su función es disminuir el AMP cíclico. Con eso logra una disminución de la descarga de noradrenalina. ¿Ya? Pero también disminuye la descarga cuando actúa como presináptico en el dolor, disminuye la descarga de sustancia P y glutamato. Porque actúa en la neurona ascendente sensitiva. ¿Ya? Oye, se ve como elegante esto. Voy a dejar aquí, ¿no? Estoy acostumbrado a eso que nos da la 1 más que eso. Ya. Dígame. La serotonina, ¿cómo actúa para generar analgesia? Igual. El 5-HT1A es un receptor que disminuye el AMP cíclico. Entonces esto puede ser por alfa 2 o por 5-HT1A. Y la dinorfina activan canales de potasio. Entonces producen hiperpolarización. ¿Ya? Ahora, entonces, la neurona deja de transmitir estímulo o libera menos neurotransmisores. ¿Ya? Bueno, esta es memoria, estas son preguntas de memoria. ¿Ya? Estas de aquí son dos preguntas de memoria. La neurona de propagación de los estímulos propiocepción y mecanorrecepción, pero también integrada porque los mezclamos, ¿cierto? Propiocepción, neuronas sensitivas alfa, y mecanorrecepción, neuronas sensitivas beta. ¿Ya? Y la otra, ¿cierto? La propiocepción inconsciente se transmite a través del tracto espinocerebelar. También es memoria. Ya. En relación a las glándulas sudoríparas, moduladas por el sistema nervioso autónomo, el sudor. ¿Cuál es la excepción del sudor? ¿Es simpático? Es simpático, ¿cierto? Pero es muscarínico. ¿Ya? Y ahí está la respuesta correcta. Es muscarínica regulada por el sistema nervioso simpático. Y esa es la excepción del sistema simpático. ¿Ya? Que a veces, juega en contra cuando tú querís bloquear con atropina, que es un compuesto que bloquea la actividad muscarínica, y los pacientes te hacen fiebre, porque pierden el mecanismo para eliminar calor. Entonces se produce fiebre por atropina, o enrojecimiento por atropina, que puede ser una reacción adversa de la atropina. ¿Ya? Ya, una mujer de 19 años sexualmente activa presenta dolor abdominal bajo desde hace una semana. El examen físico revela una temperatura de 38 grados Celsius, hipersensibilidad al examen pélvico y una secreción vaginal mucopurulenta, una infección urinaria. La transmisión sináptica entre las fibras del dolor de la pelvis y la neurona de la médula espinal está facilitada por los siguientes receptores. Alfa 2, no. 5-HT1A, no, ya los vimos, lo acabamos de ver. Nos queda la duda entre Mi y NK1R. Mi es opioide, mi capa delta, ¿cierto? Y entonces el único que queda es el NK1R, que es receptor de ¿qué? De la sustancia P. Bien, excelente. Tan sólido, ¿eh? ¿Ah? Yo no tengo problema. Hay 1000 formas de evaluar.
distintas a una prueba. Y apuesto que aprenden más. Aportamos la misma. Ya. Pero yo cuando hago cosas innovadoras, como que se me tiran todo encima, como en biología. Sí, que me odiaban. Y vino, ¿cómo se llama este? Lodich a reclamarme, ¿no? No, la directora del núcleo de Santiago y todo el mundo me reclamaba porque hacía pruebas distintas. Le enseñaba cosas distintas y hacía pruebas distintas. Sí, se entrenan igual, siempre hay uno que es hijo de alguien, le cuenta al otro, le cuenta, se entrenan igual. Ya, un joven de 16 años muy alérgica, a la que le ha picado una abeja, se pone la inyección de epinefrina, recetada por su médico. ¿Qué son? ¿Alguien anda con SOS de epinefrina? ¿No? Ya, pero siempre hay uno que tiene eso. ¿Sí? Un lapicito. ¿Sí? No, sí, existe. ¿Sí? Sí, en las películas igual salen. Ya. Dado que la epinefrina activa los receptores beta adrenérgicos, aliviará los efectos de la picadura de abeja disminuyendo ¿cuál de los siguientes? La contracción del músculo liso de las vías respiratorias, porque dice receptores beta adrenérgicos. Entonces, va a relajar la vía aérea y va a poder respirar mejor. ¿Ya? La adrenalina hace, si tú la inhalas, porque se inhala adrenalina, ¿cierto? Sí, hay una adrenalina micronizada que la ponen a los niños con un vaporizador e inhalan vapor de adrenalina cuando hacen el crop laríngeo, que se les cierra la laringe. Entonces eso genera contracción de los vasos sanguíneos de la laringe y dilatación de los bronquios. Y ahí tú ves, a los 2 segundos el niño empieza a respirar y se le pasó el problema. ¿Ves? Ya. La postura y el equilibrio en conjunto con la posición de los ojos es regulada por los núcleos vestibulares, ¿cierto? También lo dijimos hartas veces en la clase. Eso. Hartas veces. ¿Qué es el núcleo ambiguo? ¿Dónde está el núcleo ambiguo? El cerebelo. El cerebelo es el que conectaba con el núcleo rojo. ¿Ya? Ya. Y de hecho ese es el distractor. El núcleo ambiguo. ¿Mm? Ya, un hombre de 35 años consumió un medicamento para los mareos. ¿Cierto? Común. ¿Mm? El pluriamín, el mariol, todos esos medicamentos que venden para los mareos, ¿los conocen? La escopolamina, los Scott Parch, que son unos parchecitos así como esos parchecitos redondos, que uno se lo pone aquí. Y no lo pasa mal en los aviones, porque es una lata. Ahora me decían no ponen ni bolsa en los aviones. ¿Sí? Antes ponían yo mi bolsita. Porque ahora no ponen bolsa. Si usted se marea y vomita, tiene que andar con una bolsita cuando viaja. Ya. Entonces, el cambio más evidente que observó fue sequedad bucal de la piel y aumento de la temperatura de la piel y la frecuencia cardíaca. ¿Cuál de las siguientes respuestas en relación al mecanismo de acción del medicamento, cierto, es un antagonista de los receptores muscarínicos? Con eso evita los mareos, pero produce todos los demás. ¿Ya? Ya, la siguiente respuesta, contracción de la próstata, midriasis y llenado de la vejiga son provocados por la estimulación alfa 1. Me quedó una duda en la Ya, por supuesto. la temperatura de la piel. ¿Por qué mecanismo se da con el antagonista? Porque se disminuye el sudor. No hay sudor, entonces aumenta la temperatura. ¿Ya? En esta me preguntaste tú ayer, o Guillermo. Entonces, es el receptor alfa. No es beta, porque en la vejiga hay alfa, en el cuello de la vejiga. ¿Ya? Y eso facilita el llenado de la vejiga. ¿Cuál es la función principal de los beta 1? Los beta, 1, la función cardíaca. ¿Y el 2? En la relajación de la musculatura lisa de los bronquios, ahí es la función principal. Como lo contrario al alfa 1. Sí. Porque están ubicados el alfa 1 aumenta el calcio intracelular
y el beta aumenta el AMP cíclico. Solo por eso. Solo por eso. ¿Y el alfa 2? El alfa 2 disminuye la descarga adrenérgica, pero tiene ubicación presináptica, básicamente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el alfa 2 cuando está postsinápticamente es vasoconstrictor. ¿Ya? Por ejemplo, contrae las plaquetas, el alfa 2. O sea, cuando está ubicado en un tejido, por ejemplo. Ustedes vieron, decía alfa 2, contracción del esfínter anal, por ejemplo. ¿Mm? Ya. El arco reflejo para la tos está correctamente representado y ordenado por el nervio vago, el núcleo del tracto solitario, el centro de la tos y los nervios espinales. Que van a ser los nervios espinales, van a provocar una expiración forzada. Si la tos es una expiración forzada. Ahí está el ejemplo. Es una expiración forzada. Ya, vamos en la pregunta 21. ¿Alguna pregunta que no tenga alguna aplicación en su vida como futuros médicos? Ninguna. ¿Ven? Entonces cuando estudien cosas que ustedes visualicen que son cosas que van a aplicar en algún momento. ¿Ya? Ahí, en esa, la última que es el nervio vago, núcleo del tracto solitario, ahí igual debería pasar como por el centro neumotáxico. No, porque es directamente al centro de la tos. Porque es una respuesta refleja autonómica. Es un reflejo autonómico. Ya. El sistema córtico espinal lateral en su participación de las funciones motoras voluntarias permite la ejecución de movimientos de alta fidelidad y coordinación. Claro que esto es lo consciente del movimiento. ¿Cierto? Es piramidal, absolutamente. Entonces aquí, este es el distractor, elaboración de movimientos involuntarios. Porque esa es la única palabra que está mala en esta frase. Por eso se transforma en un distractor. La pregunta dice Claro, la planificación y coordinación previa y posterior, eso es el extrapiramidal. Y controlar movimientos involuntarios, esos son respuestas reflejas extrapiramidales también. ¿Ya? Y es del sistema autónomo. Además. En relación a los tractos espinales, es correcto decir que el tracto espinomesencefálico participa en el componente emocional de los sentidos. Ya miremos lo otro. Dice, el tracto córtico-espinal es la principal vía inconsciente del movimiento. No es inconsciente, es consciente. El tracto sistema lemniscal lleva información sensitiva protopática, no, epicrítica. Protopático es tacto grueso, ¿cierto? Ya. Y el sistema anterolateral conduce la sinestesia, que es el movimiento de los brazos. Eso lo hace el sistema de las columnas dorsales. ¿Ya? Sinestesia. Una mujer de 28 años se golpea la cabeza con el parabrisas en un accidente de tráfico. Se encuentra confusa y desarrolla incontinencia urinaria y trastornos de la marcha. Una resonancia magnética cerebral revela ventrículos dilatados sugestivos de hidrocefalia normotensiva. La punción lumbar confirma la presión intracraniana normal y los síntomas mejoran tras la extracción de un volumen de líquido cefalorraquídeo. Normalmente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación al volumen en relación al fluido cerebroespinal? Ya, ¿qué características tiene el fluido cerebroespinal? Estéril, incoloro, bajo contenido de proteína y bajo contenido de glucosa. Ya, entonces dice que tiene menor concentración de glucosa que el plasma. Sí. ¿Tiene más concentración de proteínas que el plasma? Nunca. ¿Circula en el espacio epidural? No, ahí no hay. En el espacio aracnoideo está el fluido cerebroespinal. En el epidural precisamente no hay fluido cerebroespinal. ¿Ya? Y su absorción es independiente de la presión. No, es totalmente dependiente porque se elimina por los... ¿por dónde se elimina el fluido cerebroespinal? ¿Y esos sinusoides de qué son? ¿Qué son? ¿Pero qué son? ¿Qué vasos sanguíneos son? Venas, pues las venas colapsan con la presión. ¿Ya? Entonces son dependientes de la presión totalmente. Ya, ¿ven? Una mujer de 43 años
se queja de debilidad muscular. La distribución de la debilidad muscular y la presencia de reflejos tendinosos hiperactivos concuerdan con una enfermedad del tracto piramidal. Al golpear la rótula se produce una contracción refleja del músculo cuádriceps. ¿Cuál de las siguientes situaciones se produce durante la contracción del músculo cuádriceps? Las aferencias 1 beta del órgano tendinoso de Golgi aumentan su frecuencia de descarga. Las aferentes del uso 1A del uso muscular aumentan su frecuencia de disparo. Las motoneuronas alfa que inervan las fibras musculares extrafusales disminuyen su frecuencia de disparo. Esa no. Ya vamos a ir descartando. Deberían aumentar, si aumentó el reflejo. Las motoneuronas gamas que inervan las fibras musculares extrafusales aumentan su frecuencia de disparo. Esta precisamente es una pregunta que está mala. ¿Por qué está mala? ¿Quién me dice? Esta no es. Esa no es. Ya, la primera, el órgano tendinoso, ¿quién lo controla? ¿La 1A o la 1B? La 1B. La primera es correcta. Entonces las 1B deberían aumentar su frecuencia de descarga porque está atento a la contracción del músculo. ¿Cierto? Y las 1A aumentan su frecuencia de descarga de la tensión del músculo. De hecho, fueron las que generaron el reflejo. ¿Cierto? Pero ahora, cuando está ocurriendo el reflejo, deberían disminuir su descarga. ¿Ya? Cuando uno antes de ejecutar el reflejo, están aumentadas la frecuencia de disparo de las fibras del uso muscular, de la 1B. ¿Ya? Pero de la 1A, perdón. Y cuando... Pero eso es fino, no es fino esto que le estoy diciendo. Cuando se ejecuta el reflejo, se está contrayendo el músculo. Entonces, el que está atento y aumentando la frecuencia de descarga es el órgano tendinoso. Y el otro deja de descargar. Ya, entonces la A es correcta. Pero esta, ¿qué me dicen de esto ustedes que saben? Cuando se activan los reflejos, ¿qué motoneuronas se activan? Gamma. Entonces, esta tiene dos respuestas correctas, la A y la D. Está mala y la anulamos. Porque así hacemos cuando está mala. Y no nos sale urticaria, ni nos ponemos rojo, ni yo me siento mal, ni nada. Que cuando uno se equivoca hay que asumirlo. Y lo mejor que le puede pasar la vida a uno es equivocarse. Porque así siente algo que es maravilloso. Sentir que no es perfecto. Súper bueno. Bañarse de la imperfección y la derrota. Pero ayer ganamos 4-0, así que no importa. Oye, ganó 4-0 la U, estaba contento. No lo voy a creer. Ya. Una mujer de 29 años que se queja de la pérdida de la visión lentamente progresiva en su lado derecho que afecta a ambos ojos. Es vista por un neurólogo. Un ATAC muestra una lesión ocupante del espacio de alta densidad. Así se ven, ¿cierto? Aumenta la densidad en un espacio y ocupa un espacio. La lesión produce el defecto del campo visual al comprimir. ¿Cuál de los siguientes? O sea, afecta a los dos ojos. ¿Ya? ¿Ya? Claro, entonces la D, el tracto óptico izquierdo. El tracto óptico. ¿Ya? No es el nervio óptico. Porque si fuese el nervio óptico, al comprimirlo afectaría la visión de ambos. Entera de los dos. ¿Sí? Tampoco el quiasma óptico, porque también afectaría a los dos. ¿Ya? ¿El quiasma tiene la parte ipsilateral de cada tracto o...? Tiene todo, po. El quiasma tiene todo. Sí, po. La lesión del quiasma afecta la visión completa. El tracto tiene el lado ipsilateral y el contralateral. Por eso que afecta a ambos ojos. El cuerpo geniculado, si se dañara, por ejemplo, si dijera cuerpo geniculado izquierdo, ¿estaría bueno? Sí, estaría bueno. Ya.
Un hombre de 29 años llevado a urgencias tras sufrir un accidente de tráfico que causa un traumatismo cráneoencefálico. Al cabo de unas horas comienza a comer objetos como papel, es incapaz de mantener la atención y muestra una mayor actividad sexual. Se le diagnostica el síndrome de Kluver-Bucy. Se solicita una resonancia magnética diagnóstica para confirmar lesiones bilaterales de ¿cuál de las siguientes regiones del cerebro? Esta es la pregunta más difícil de la prueba, porque las pruebas siempre tienen una pregunta difícil. Muy difícil. Para que no se saquen el 7. ¿No? Precisamente para que el que estudió mucho se saque un 7. Porque hay muchos estudiantes que se han sacado 7 en la prueba. Yo he puesto hartos 7. Se sacan un 7 y digo, ¿qué falló? No. No, es verdad porque tienen respuestas correctas, pero esta, ¿quién la puede explicar? Puede ser el lóbulo temporal porque ahí está como la amígdala y tiene como relación con como con el comportamiento y dice que come papel. Ya, pero no está la amígdala, está la ínsula. Pero muy bien. Exacto. Así es, Catalina. Excelente. A ver, la amígdala es una estructura que tenemos en el cerebro, junto con el accumbens, pero son estructuras que deberían en la evolución desaparecer. ¿Ya? Pero las estructuras corticales importantes que están en el lóbulo temporal es la ínsula. Y esa sí tiene que ver con esto. ¿Ya? Entonces tiene una alteración del comportamiento sexual y una alteración del comportamiento alimenticio. Están por el septo, los núcleos del septo pelúcido. ¿Sí? En ese caso, igual podrían estar relacionados con la conducta sexual. También, pero todo es temporal, todo en el lobo temporal. Todos están ubicados en el lobo temporal, la amígdala, la ínsula y los núcleos del septo pelúcido. ¿Ya? ¿Ya? Pero alguien que estudió un poquito más lo encontró. ¿Ya? Septum pellucidum. Septum, el tabique. No sé, sé dónde está, pero no está como más en el diente. Sí, pero está en el lado temporal. Es como en realidad, para salir de la duda con respecto a visión. ¿Cuál es como el núcleo o cuál es la estructura de la visión que está encargada del reflejo? ¿Los reflejos visuales? El colículo. ¿Los películas superiores? Sí. ¿En cuál de los siguientes sistemas sensoriales la estimulación provoca una hiperpolarización de la célula receptora? Lo vimos el otro día. La estimulación hiperpolariza la célula en la visión. ¿Se acuerdan? Y de esa forma los conos y los bastones dejaban de liberar neurotransmisores que inhibían a la neurona bipolar. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Que es la corriente nocturna. ¿Qué pasaba con la audición? ¿Ah? ¿Cómo era lo de la audición? En la audición es que se mueven y ingresa potasio y se produce un potencial de acción. Y el potencial de acción se transmite siempre excitatorio. Sí. La única diferencia de la audición es que entra potasio a la célula, pero lo demás es excitatorio. Un hombre de 22 años acude al oftalmólogo porque cada vez que le resulta más difícil leer el periódico. Su problema de visión se debe probablemente a una incapacidad para contraer el cuerpo ciliar, ¿ya? Que es la estructura que permite la acomodación visual. Y la última de la última. Un hombre de 62 años con antecedentes de hipertensión e hiperlipidemia ingresa al hospital para ser evaluado tras presentar signos y síntomas de ictus, que es un accidente cerebrovascular. Las tomografías computarizadas posteriores, las pruebas perceptivas y un examen neurológico demuestran la existencia de una alteración en las vías otolíticas. Y los otolitos tienen que ver con vestibular. Entonces tiene un problema para detectar la posición de la cabeza en el espacio. Incluso aquí dice que los órganos otolíticos, utrículo y sáculo son responsables de detectar la posición de la cabeza en el espacio. ¿Ven? ¿Qué nota sacaron?
En 7. Algunos... Y aquí ustedes van a censar ustedes mismos, ¿no? Yo no lo puedo censar. Muchas gracias. ¿Cuánto les falta estudiar? ¿Cuánto les falta preparar? Ojalá que poco, porque para que disfruten la semana de receso. ¿Ah? Pero, ojo, ustedes cambiaron la prueba. ¿Ya? Porque ya me estaban echando la culpa el otro día. Que yo le había puesto una prueba. No. Pero ustedes cambiaron la prueba. Háganse responsable de sus actos. ¿Ya? Ya, bueno, la prueba han tenido montones de ensayos en el taller, en la clase, ¿cierto? Y las preguntas son similares, no van a cambiar las preguntas. ¿Ya? Es como una duda de este mismo concepto del vínculo de desarme. Igual es como hace mucho tiempo atrás, pero el profe Roy había hablado de que tipos de vínculo de desarme están relacionados también como con la aceleración vertical.